Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes, uno que sé que va a generar mucho revuelo y sinceramente, nos ha dejado a nosotros también con la boca abierta. Como ya vieron por el título, vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes sociales y ha capturado la atención de todos los fans, Kerem y Hande, juntos en España, y captados en un lugar que nadie se esperaba. Sí, han escuchado bien. Nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más resonantes del mundo del espectáculo turco, y para muchos, figuras icónicas de series que han conquistado corazones alrededor del globo, han sido avistados en tierras españolas. Y no solo eso, sino que las circunstancias de este encuentro, o más bien, este avistamiento, son cuanto menos curiosas y dignas de analizar. Antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido de este tipo. Suscríbanse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles las noticias más frescas, los chismes más intrigantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, hablemos de lo que todos quieren saber. Las redes sociales han explotado en las últimas horas con imágenes y rumores sobre la presencia de Kerem y Hande en España. Ustedes saben que ambos actores tienen una base de fans masiva, y cualquier movimiento que hagan, ya sea juntos o por separado, tiende a generar una oleada de comentarios, especulaciones y, por supuesto, mucho amor. Pero esta vez la situación es un poco diferente porque las fotos que han salido a la luz, y que han sido difundidas por varias cuentas de fans y medios de entretenimiento, muestran a Kerem y Hande en un contexto que francamente, no esperábamos. Las imágenes, que ustedes seguramente ya han visto o estarán viendo en este momento en pantalla, los captan en lo que parece ser, un mercado de pulgas o un rastro. Si escucharon bien, no es un evento de alfombra roja, ni una premier de película, ni siquiera un lujoso restaurante. Están paseando entre puestos de antigüedades, cachivaches, ropa de segunda mano y toda clase de objetos curiosos. La sorpresa radica en varios puntos. Primero, que estén juntos. Si bien ya hemos tenido avistamientos anteriores de Kerem y Hande que han alimentado la esperanza de sus fans de que puedan estar reconectando o, quién sabe, retomando algo. Verlos juntos en una situación tan cotidiana y aparentemente espontánea en un país extranjero es algo que dispara las especulaciones. Y segundo, el lugar. Un mercado de pulgas. Esto no es lo que uno esperaría de dos celebridades de su calibre, ¿verdad? Generalmente cuando los famosos viajan a España, se les asocia con eventos exclusivos, vacaciones en yates de lujo o visitas a monumentos icónicos. Pero aquí los vemos con atuendos casuales, explorando tesoros escondidos, charlando entre ellos, e incluso, en algunas fotos, parece que están curioseando objetos específicos. Esto nos lleva a pensar en varias posibilidades, y estoy seguro de que ustedes también lo han estado haciendo. Podríamos estar ante una simple coincidencia, una de esas casualidades de la vida donde dos personas que se conocen y se aprecian se encuentran en el mismo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, considerando el interés mediático que siempre rodea a Kerem y Hande y la forma en que estas fotos han circulado, parece más que una simple casualidad. Otra opción es que estén en España por motivos profesionales, quizás un proyecto secreto, una colaboración o incluso una filmación que aún no se ha anunciado. España es un destino muy popular para producciones internacionales, y no sería descabellado pensar que pudieran estar trabajando en algo allí. Sin embargo, si estuvieran trabajando, uno pensaría que sus movimientos serían un poco más controlados, o que estarían acompañados por equipos de producción. Las fotos que vemos muestran un ambiente muy relajado y personal. La tercera opción, y quizás la más emocionante para muchos de sus fans, es que estén en España de vacaciones, o disfrutando de un tiempo personal juntos. Si este fuera el caso, el hecho de que hayan elegido un lugar tan auténtico y fuera de lo común como un mercado de pulgas habla muy bien de ellos. Demuestra que no buscan solo los flashes de la fama, sino que disfrutan de experiencias locales, de la vida cotidiana, de la posibilidad de perderse en un lugar y descubrir cosas nuevas. Es una imagen muy refrescante y, debo decir, bastante admirable. Imaginen la escena, el sol español, el bullicio del mercado, el olor a historia en el aire, y ahí están ellos, dos
Jazz internacionales mezclándose con la gente buscando quizás una joya única, un recuerdo especial, o simplemente disfrutando de la atmósfera vibrante. Es un escenario que evoca una película romántica, ¿no les parece? Ahora es importante recordar que hasta el momento no hay declaraciones oficiales ni confirmaciones de Kerem, Ande, ni de sus representantes sobre el motivo de su presencia en España o sobre su encuentro. Todo lo que tenemos son estas imágenes y, por supuesto, la interpretación que cada uno de nosotros le da. Y eso es lo fascinante de este tipo de situaciones, que abren la puerta a nuestras propias narrativas y deseos como fans. Las reacciones en redes sociales han sido, como era de esperar, un torbellino. Por un lado, están los fans que celebran la posibilidad de que estén juntos, interpretando estas fotos como una señal de que su conexión es fuerte y que quizás están explorando una reconciliación o un nuevo capítulo. Se pueden leer comentarios llenos de esperanza, de lo sabía, de qué lindos juntos. Por otro lado, hay quienes son más cautelosos, recordando que son figuras públicas y que no debemos sacar conclusiones precipitadas. Señalan que podrían ser simplemente amigos, colegas que se encontraron por casualidad, o que las fotos podrían estar sacadas de contexto. Y tienen razón, es importante mantener una perspectiva equilibrada. Sin embargo, lo innegable es el impacto que estas imágenes tienen. La química que Kerem y Ande proyectaron en pantalla en su momento fue eléctrica, y esa chispa, esa conexión que cautivó a millones, sigue presente en la imaginación de sus seguidores. Verlos juntos en un ambiente tan relajado y lejos de las cámaras de televisión, alimenta esa fantasía y esa conexión emocional que el público ha desarrollado con ellos. Me pregunto qué habrán estado buscando en ese mercado. ¿Una reliquia antigua para decorar su hogar? ¿Un regalo para alguien especial? ¿O simplemente se dejaron llevar por la curiosidad y el encanto de un lugar así? Piensen en la cantidad de historias que cada objeto en ese mercado podría contar. Y ahora las historias de Kerem y Ande se suman a ese tapiz. Y no olvidemos el país en sí. España tiene un encanto particular, una cultura rica, una gastronomía deliciosa y paisajes impresionantes. Es un lugar que invita a la exploración, a la aventura y a crear recuerdos. Que Kerem y Ande hayan elegido España para este posible encuentro, o para este momento de intimidad compartida, añade una capa más de romanticismo a la situación. Imaginen pasear por las calles de Sevilla, Barcelona o Madrid y cruzarse con ellos. Sería un momento para recordar. Además, el hecho de que hayan sido captados en un lugar tan terrenal como un mercado de pulgas me parece muy humano. Nos recuerda que detrás de las luces y la fama, también son personas que disfrutan de las cosas simples, de la autenticidad, de la posibilidad de encontrar algo único y con historia. Es un contraste interesante con la imagen glamorosa que a menudo se asocia con las estrellas de cine. Creo que este avistamiento, independientemente de la naturaleza de su relación actual, nos habla de la conexión que los fans tienen con ellos. No solo como actores, sino como personas. Y esa conexión se nutre de momentos como este, que nos permiten vislumbrar un lado más personal, más espontáneo de sus vidas. Por mi parte, debo confesar que me genera mucha curiosidad. Me encantaría saber qué objetos llamaron su atención, qué conversaciones tuvieron, y qué los llevó a ese lugar en particular. Es un pequeño misterio que por ahora, solo podemos imaginar. Y es precisamente en esta especulación, en este debate abierto, donde reside gran parte de la diversión de ser fan, ¿no creen? Nos permite soñar, imaginar posibilidades y mantener viva la ilusión. Así que para resumir lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos a Kerem y Ande captados en España, específicamente en un mercado de pulgas, un lugar inesperado que ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo entre sus fans. Las razones de su presencia y de su encuentro siguen siendo un misterio, pero las imágenes nos han permitido vislumbrar un momento de aparente cercanía y espontaneidad en un entorno muy auténtico. Ahora, llegamos a la parte donde quiero escuchar sus voces. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande están reconectando? ¿Piensan que es una coincidencia o hay algo más detrás? ¿Qué les pareció el hecho de que los hayan visto en un mercado de pulgas? Me encantaría que dejaran sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leer sus teorías, sus opiniones y sus reacciones a este intrigante suceso. Y antes de despedirnos, no olviden la regla de oro de nuestro canal.
Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e intrigante y les sacó una sonrisa, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o con cualquiera a quien crean que le pueda interesar esta historia. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Ha sido un placer compartir esta noticia y mis reflexiones con ustedes hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido para ustedes. Hasta la próxima. Adiós.